Pues bienvenidos a este cuatrimestre que para algunos es el último y para algunos es el penúltimo. Sobre todo pues les quiero dar la bienvenida a estas circunstancias tan excepcionales que estamos viviendo ahora. Es, pues como con algunos ya los platiqué, realmente un esfuerzo muy interesante este que vamos a tener que hacer en estos días para enfrentar desde la distancia la educación que nos toca llevar en este cuatrimestre, ¿no? Sabemos que estamos aprendiendo más cosas que las que otros han aprendido en otras generaciones y probablemente de las que vengan, ¿no? Si las cosas pues se calman, pues tendrán que aprender a un ritmo diferente y más tranquilo todo lo que nosotros hemos tenido que aprender. Hemos tenido que enfrentar el aprender a distancia, el utilizar nuevas herramientas, el lidiar con problemas de salud, el lidiar con ausencias, el lidiar con problemas económicos, con incertidumbre y sin embargo pues aquí estamos listos para dar la batalla a lo que venga y entre eso pues el prepararnos. eh, pues creo que hasta donde recuerdo a todos los grupos ya les he dado al menos alguna clase. En caso de que no lo sea, pues bueno, eh, saben que pues, yo trato de dar una educación que sea práctica y real, que realmente te sirva en el funcionamiento diario del ejercicio de tu profesión y más allá de eso, del ejercicio de tu vida como pues un trabajador, como un ser humano, ¿no? Entonces en esta materia vamos a ver incluso algunas cosas que creo que te pueden servir para todos los días, ¿no? Inclusive para cuestiones de la familia, para cuestiones de accidentes, de enfermedades, de atender dificultades de tipo de salud. Personalmente, gracias al entrenamiento que tengo, que una parte ha sido por la cuestión industrial, otra parte ha sido por un entrenamiento que tengo de tipo paramédico en los Scouts, tengo algunas especialidades reconocidas por la Asociación Scout de México y por la Cruz Roja en su momento, más los cursos que he tomado, pues que tengo que tomar por lo menos una vez al año para poder ser instructor de primeros auxilios y de brigada de primeros auxilios, que además está en una norma oficial mexicana, pues ello me ha dado un conocimiento que me ha permitido incluso ponerlo en práctica y salvar vidas, ¿no? Y no solo vidas, sino también la integridad de las personas. Entonces espero que eso también, ojalá nunca lo tengas que usar, pero en caso de que sea necesario, pues también te sirva para algo. Y evidentemente seas también el experto en la industria que ayude a los demás a salvaguardar su integridad física para sí mismos y para la familia que tengan, ¿no? Vamos a llevar la materia de seguridad e higiene. Nos basaremos en el Maynard, en el Manual del Ingeniero Industrial. De Maynard. Y nos vamos a basar mucho en la NOM, en la norma oficial mexicana. Casi toda la norma que tenga que ver con STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, está relacionada con seguridad y higiene. Por ejemplo, la norma 001, bueno, que normalmente se escribe NOM 001 STPS, y luego viene un año, ¿no? Vamos a ver también generalidades de la norma, es inmediatamente identificable con cuestiones de seguridad y higiene. Esta norma 001, por ejemplo, dice que es seguridad en edificios, instalaciones, zonas de trabajo, etc. Y evidentemente aquí la seguridad pues, no se refiere a una seguridad de tipo penal o cuestiones criminales, sino a la seguridad de tipo industrial. Bien, normalmente si estuviéramos frente a frente, pues les preguntaría qué es seguridad de higiene y esperaría que ustedes me dieran algunas opciones. La palabra seguridad tiene que ver con la prevención
de accidentes de trabajo. Vamos a ver que existen además los riesgos de trabajo, las acciones inseguras, y analizaremos algunos de esos aspectos para prevenirlos. Es algo que incluso se mide mucho en cuestiones de seguro social para calcular riesgos de una empresa y de ahí determinar su cuota para el seguro social. Pero también vamos a entender que si estamos hablando de prevención, no se trata de ver cómo vamos a resolver un accidente, sino lo que queremos es que no exista, ¿no? Dentro de todo el paquete existen los riesgos de trabajo. O sea, por ejemplo, sabemos que si yo entro a trabajar a una industria química de pesticidas, pues debo de saber desde el principio que puedo sufrir una intoxicación aguda, que puede ser mortal. Y yo debo de decidir si acepto o no ese trabajo, si el sueldo que me dan es suficiente para garantizar el riesgo. No hay nada que pueda hacer para evitar el riesgo, para desaparecerlo. Puedo disminuirlo, puedo utilizar correctamente los equipos de seguridad, mascarillas, boquillas, lavarme muy bien las manos, la ropa, utilizar la que voy a utilizar ahí, no sacarla a la calle, evitar tener contacto con mis seres queridos sin haberme sanitizado, evitar ir al baño antes de lavarme las manos porque puedo absorber vía cutánea. Pero incluso una vez si me sucede, pues entender cuáles son los riesgos, si puedo enloquecer, si puedo morir, si puedo enfermarme, si puedo enfermar a otros. Esos son los riesgos de trabajo que debo de entender. Si trabajo en la industria eléctrica, pues a lo mejor me puedo electrocutar. Si hago trabajos de altura, a lo mejor me puedo caer. Si trabajo con cuchillas, máquinas de presión, me puedo cortar, puedo sufrir una compresión que me destruye una mano, puedo quedarme ciego. Entonces tengo que entender que hay cosas que tienen un riesgo, puede ser menor o mayor, pero hasta dónde. Y si algo sucede, cómo debo de reaccionar. Pero también están las situaciones o las acciones inseguras o actos inseguros. Pensemos que yo tengo un martillo en la mano y estoy trabajando en un andamio. Abajo está fluyendo gente. Y de repente en uno de los golpes que doy se me cae. Y le pasa rozando a alguien que iba caminando en ese momento. O sea, pasa la persona y el martillo le pasa rozando. En esas condiciones no pasó nada, no hay nada que reportarle al Seguro Social, no hubo un accidente, no me van a aumentar las cuotas. Pero eso no debe pasar, porque pudo ser grave. Y si vemos lo que nos dice el teorema de Bayes, si hiciéramos un análisis bayesiano sobre ese riesgo, me dice que a lo mejor la probabilidad de que ocurra un accidente es baja, pero el costo de que ocurra, en caso de que ocurra, es muy alto. La vida humana es irreparable si se pierde. Entonces, no puedo darme el lujo de que ocurra un accidente de ese tipo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ponerme a lo mejor un velcro que sujete al martillo para que si se me suelta, pues quede colgando. Algunas normas dicen que si estoy trabajando en altura en esas condiciones debo de poner una malla para evitar que si algo se me suelta o un objeto se suelta, caiga hasta el fondo y se detenga en la malla. Y también le voy a poner un casco al que va abajo. Y voy a hacer un montón de cosas para prevenir un posible accidente de trabajo. Entonces el riesgo de trabajo es todo aquello que es potencialmente creador de un accidente de trabajo. Bueno, luego les preguntaría qué es la higiene en este caso, ¿no? La palabra higiene es más difícilmente entendida, ¿no? Muchos podrían pensar que es mantener limpio un lugar. Mantener limpio la zona tiene que ver con evitar incluso accidentes de trabajo, con evitar accidentes y riesgos de trabajo y disminuir actos inseguros, ¿sí? Pero por ejemplo en Europa, en España, le dicen en muchos lugares higienista a una enfermera o enfermero.
Entonces, ¿a qué se referirá la palabra higiene? Voy a poner acá otra vez, por el brillo que se ve. Entonces, ¿qué me podrías decir tú que significa higiene? Industrialmente hablando, es la prevención de enfermedades del trabajo. Entonces, en este caso, enfermedades, en este caso, accidentes. Son los dos grandes daños que puedes tener trabajando. Una, donde algo te va haciendo daño lentamente, como la intoxicación. Bueno, hay algunas enfermedades que pueden ser crónicas o pueden ser agudas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La crónica tiene una duración en tiempo y la aguda es súbita y de corta duración. Bueno, vamos entendiendo eso. Por ejemplo, una enfermedad crónica, ahorita voy a hablar de enfermedades en general, no solo de enfermedades del trabajo, puede ser la diabetes. Es una enfermedad mala que te puede matar y que dura mucho tiempo, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor puede aventarse 40 años o incluso hay gente que nace con diabetes, ¿no? La diabetes infantil y tenerlo 60 años toda su vida y no morirse. Pero no es algo que quieras tener, no es una buena enfermedad. La diabetes mata a muchísima gente. Bueno, y digo no morirse porque al final pues de algo se van a morir, ¿no? Pero por ejemplo también hay enfermedades crónicas que no son tan graves. Por ejemplo, pensemos en una dermatitis aguda o dermatitis atópica. Te salen ronchas, te da mucha comezón, pero no es tan grave, nadie se ha muerto de eso. Una enfermedad aguda, por ejemplo una gripa, que no te va a matar, pero híjole, 3, 4 días te sientes malísimo, o una enfermedad grave como un infarto, el miocardio, el corazón. La palabra infarto significa que tienes una ausencia de irrigación adecuada a una zona del cuerpo, a un órgano, por eso puede haber infarto al cerebro, a los pulmones o al corazón. Normalmente, cuando la gente dice infarto, pues suele pensar en un infarto al corazón, ¿no? Entonces, evidentemente, esta es de corta duración, pero no es tan grave, no es mortal. Esta, si no la atiendes, pues te mueres en un ratito. Puede ser que sea algo, un evento hasta de 2, 3 minutos, pero que si no lo logras superar, pues ahí te quedas. Y las crónicas, pues pueden ser de larga duración graves y de larga duración que no sean graves. En el trabajo, pues puede ocurrir que, por ejemplo, alguien se dañe oyendo un ruido muy grande constantemente y se quede sordo, o las luces no sean adecuadas y se quede ciego, o se dañe la espalda al estar haciendo una carga antihigiénica, o se lastime manejando el mouse, ¿no? En la computadora o el teclado y tengamos el síndrome de túnel carpiano, que es dolorosísimo y que implica operaciones muy severas y gente que de plano le duele tanto que dice, pues ampútenme la mano con tal de que deje de doler, porque es muy complicado y viene pues de usar un teclado y una computadora así de rudo, ¿no? Que estás ahí en tu computadora, pero el dolor es muy severo. Y hay enfermedades que pues pueden ser muy de inmediato, ¿no? Pensemos a alguien que esté trabajando, por ejemplo, en un laboratorio clínico y pues, se le rompe un frasco, tiene un accidente y había sangre con SIDA y entonces además del accidente pues tiene una enfermedad laboral, ¿no? Cosas como una intoxicación pues podrían estar del lado de los accidentes y el súbito. Si es una intoxicación crónica, podría ser más bien que generar enfermedades respiratorias, cutáneas, hepáticas, cardíacas, etc., ¿no?